Malinali. Adelante, adelante. Les voy a explicar cómo funciona esto. Es una cuenta de 20 tonales. C, Ome, Yey, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chiquey, Chignahui, Chiquey. C, Ome, Yey, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicuase, C, Chicuase, Ome, Chicuase, Yey, Chicuase, Nahui. Mactlacli, Mactlacli, One C, Mactlacli, One Nome, Mactlacli, One Ye, Mactlacli, One Nahui, Castoli, Castoli, One C, Castoli, One Nome, Castoli, One Ye, Castoli, One Nahui. Otra vez nos equivocamos. C, Ome, Ye, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicuame, Chiyey, Chignahui, Mactlacli, C, Ome, Yey, Nahui, Castoli, Casto C, Ome, Yey, Nahui, Sempoguali. Eso quiere decir que estamos en un día Malinali. Porque ayer fue un día, no, este es Malinali. Fíjense, Malinali, hoy es un día 11 Malinali, porque ayer fue un día 10 mono, 11 Malinali, 12, se me fue, y luego viene Coscacuautli, Oli, Tecpac, Tlahuit, Xochitl. Estamos en la veintena de Tecuihuitontli. Estamos en el día 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13. Entonces empezó la veintena. Siempre empiezan las veintenas en Zipactli. Fíjense, estamos en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13. La veintena Tecuihuitontli empezó en 13 Zipactli, pero aquí como es 13, termina la trecena. Entonces empieza 12 jecas, es una trecena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, termina la trecena y empieza la trecena, si no me equivoco, de Cuautli, 1 Cuautli, 2 Cuautli, no, 1 Cuautli, 2 Coscacuautli, 3 Solin, 4 Tecpa, 5 Quiahuit y 6 Xochitl, terminando la veintena Tecuihuitontli para comenzar otra veintena. Y es así como celebramos los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Este es el primer círculo y vamos a encontrar otros 4 círculos más. Vemos la participación del Estado teniendo su evento privado, pero bueno, al puro estilo antorchista, un performance más. Pero bueno, ahorita ya queda puro danzante de corazón. Su Tlaloc de mi hermano en su rostro,
Véanlo. Este es otro grupo. Ahí está el segundo grupo. Ya vamos, 2 grupos. Cuéntenle para que se vea la unidad en estos 700 años. Nuestro sol volverá a brillar. Estos vienen por parte del Estado, los reconoces, pilares. Otro grupo de danzantes. C'est la folie, es la locura, tantos grupos. Y una vez más, no pudimos danzar en un solo círculo. Ese es Tonantzin Coatlicue, lo que con el sincretismo llegó y se derivó a la Virgen de Guadalupe. Ahí se los dejo de tarea, morros. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy? La fundación, hermano, 1325, hermano. La verdad de es una gran ceremonia. ¿Qué piensas de que estemos un año más divididos? Pues es la libertad de toda la cultura, ¿no? Cada viene la tradición, viene la parte de los concheros, es una libertad, pero cada vez yo creo que estamos más unidos. En estas grandes ceremonias se va viendo más la unidad y yo creo que vamos rompiendo ese estereotipo de estar divididos, hermanos. Yo creo que al final vamos a terminar siendo al final es una gran danza. Al final tenemos otros 500 años. Sí, es una gran danza al final y pues bueno. ¿Qué es ser conchero? Que ser conchero, pues los que guardaron la tradición, hermano. Mira, hay muchos que nos ven y no saben qué es concherismo, por eso yo creo que tú me lo expliques para no influenciar yo a la gente. ¿Para ti qué es ser conchero? Ser conchero son los hermanos que guardaron el conocimiento, la tradición, a pesar de toda la invasión que hubo, ellos conservaron mucho de esta cultura de la Gran Tenochtitlán. Vamos a seguir tocando este tema, estamos en vivo en Radio Notiblama. ¿Tu nombre? Carmelo Ramos, Lito. Estamos en el estudio, te veo, Rey. Lleno de plumas. ¿Desde dónde nos visitas, mi hermano? ¿Mande? ¿Desde dónde nos visitas? Yo te visito desde las Milpaltas. Desde el rumbo del colibrí zurdo de Tlahuiztlampa. Allí en Tláhuac todavía se habla el náhuatl, señores. Malacachepet o Moxco. Ay, ay, ay. Oye, soy yo. ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Oye, ¿y qué piensas de que haya tantos grupos? Son como, el año pasado hubo 3, ahorita hay como 5 o 6. Siempre ha habido un chingo de grupos, carnal. Acuérdate que han estado los totonacas, güey, los otomís, y todos venían y a rendirles el tributo aquí a la Gran Tenochtitlan. Y la historia se vuelve a repetir. En ese entonces estaban enemistados los tlaxcaltecas con los aztecas, porque nadie te puede privar de tu libertad. Los zapotecas también traían un pedo, los de Michoacán, carnal, también traían un pedo con los mexicas. Y se vuelve a repetir la historia. Es por eso que hasta hoy en día nadie quiere a los blancos, carnal, porque siempre vamos conquistando. Pero al final yo creo que conquistar, carnal. Yo creo que es tiempo de unirnos, pero aquí lo ves, carnal. Hay un chingo de banda de todos lados, de todos los pueblos, carnal. Y sigue, güey, habiendo un tributo, güey, Coatlicue. Pregunta. ¿Tonantzin Coatlicue o Virgen de Guadalupe? Coatlicue.
Vamos a seguir grabando. No quiero influenciarlos. Quiero que lleguen al punto ustedes solitos. Coatlicue, güey, la diosa de los dioses. Es uno la conoce como la madre tierra, como Pachamama, como Gaia. Miren nada más, señores. Tlal viene de Tlal y tierra, Cutli, señor. Y es así como se la pasa la banda. Mira nada más. Los cantos nunca pueden faltar. El Macehual es el merecedor. El que se lo cree que se lo merece. Coyoshauqui, Coyol, Coyote. Y eso fue lo que trató de enterrar la corona y el Vaticano. Pero nuestro sol volverá a brillar. ¡Vamos para el sol! Ese mi hermanito ya parece más extraterrestre. Pero recuerden que nuestros padres vinieron de las estrellas. La famosísima guardiana que nos va a llevar al Mictlán. Xolotl Squinkly Perro. Otro grupo más. Vamos con el tercer grupo. Tercer grupo. El famosísimo Donald Mashot. A diferencia de la cuenta gregoriana, la cuenta gregoriana está basada en el movimiento de la luna 28 días, mientras que este sincronario solar, al igual que culturas como egipcias e incas que eran solares, llevaban su cuenta de 360 días más 5.25 días Nemontemi, daban una vuelta solar. Es tiempo de reconectarnos con el sol, porque en el sol está nuestra alma. Nuestro sol volverá a brillar. Es el decreto de Cuauhtémoc, señores. Otro grupo más. Llevamos como 4 grupos. Mi hermanito, ¿cuándo danzaremos solos en un solo círculo? ¿Dentro de 700 años? Pero yo estoy muy contento porque dijo mi abuelo que nuestro sol iba a volver a brillar. ¿Viste esa fotografía donde nuestro sol brilló arriba de Vaticano? Y eso es a mí lo que me da gusto, que es ser conchero, mi hermano. No quiere meterse. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora como mexicanidad? Los valores nuevamente regresan a los hombres, podamos tener, acercarnos, elevarnos, una espiritualidad completa que perdimos. Ok, estamos recobrando esa espiritualidad, pero la espiritualidad es muy práctica.
Y la espiritualidad es congruencia. Si no hay congruencia, no hay espiritualidad, señores. Vamos a seguir el rol. Mi hermana viene de Chimalhuacán. Así es, aquí estamos. Oye, mamá, ¿qué es eso de concherismo? Pues el concherismo son los que rescataron la danza, son los que rescataron el toque, los toques de algunas de las danzas, como la de Huitzilopochtli, como la de Quetzalcóatl, como la de Xipetotec. Lo resguardaron en su concha, su guitarrita. Por eso Ahorita se las vamos a mostrar, ahorita se las vamos a mostrar. Por eso de ahí viene el concherismo, por la concha. Ok, ¿qué piensas de estar un año más divididos? Ahora hoy se ve más la división porque son como 6 grupos. Ahorita vamos con este cuarto y estamos contando. Cada vez hay más división, cada vez hay más círculos de danza y pues es triste porque cuando llegamos no sabemos a dónde integrarnos. No es como en tiempos de antaño donde nada más era un solo círculo y éramos hermanos de un solo latir de corazón. Ahora ya no sabemos para dónde. Esperemos que ya no se siga dividiendo. ¡Pasa, Camati! ¡Ómeteos! Where are you from, my friend? Alemania, Germany, Alemania. Igual. También, ¿qué piensas? What do you think about that? Do you like dance? And why are you not dancing? What's the problem? Today is 700th anniversary of Tenochtitlan. Today. But today is not 20 Gregorian date. Because we have our time account. Yeah. Today is 12 Malinali, 11 Malinali. En gregoriano quiere decir 25 de julio. 2025 no existe para nosotros. Para nosotros es 13 House, 13 Cali. ¿Creen que llueva, chavos? No sabemos, pero a lo mejor y sí llueve. ¿Alguien más va a entrar? ¿Alguien más va a entrar? Lo vamos a dejar chambear porque si no lo van a regañar. Yo por eso estoy afuera del círculo. Pero luego les explico. Bueno, es un círculo. Esta es la puerta de ese motor energético. Con la familia, siempre la familia es lo único que nos va a salvar, señores, lo único. ¿Te estás divirtiendo? ¿Te gusta danzar? ¿No? ¿Te gusta estar descalzo? ¿No? ¿Te gusta gritar? Aquí puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, bebé. ¡700 años, señores! Mi hermano, ¿de dónde nos visitan? I'm sorry, I don't know. Do you speak only English or? No sé, no puedes.
Okay, don't worry, man. Viene de la Florida. Ah, tierra tropical. La Florida también era México, pero bueno, esa es otra historia. Otra historia para contar en otro momento. Así es como fluye la energía y dónde nos encontramos. Así mismo. Cuídense. Gracias. Eres de... Pues yo pienso que mis hermanos son cubanos. Yo soy dominicana. Bueno, del Caribe. Del Caribe, así mismo. Algún día entenderemos que no estamos separados ni por banderas, ni por color de piel. Ni nada de eso. Pero Somos una raza. esta humanidad va muy despacio y tal vez dentro de 2000 años Si no se atrasan más. ya vino ese carnal y nomás nos lo pelamos. Ya vinieron otros, pero ahí vamos en el camino. Paso seguro. Salidos hasta República Dominicana, Exacto, sí. la tierra de la bachata o Del merengue. del la merengue. bachata, sí, pero la bachata sobre todo. Yo soy latino, señores. Qué bueno que me recordaste, porque todos los maestros espirituales van a luchar por la libertad. Amén. Apréndanse eso, señores. Sí. Pero ahora toca la libertad de dogmas. Romper nuestras cadenas mentales, pero cada quien va a romper las suyas. Te veo, mamá. Hermano, ¿estabas allí en Plaza en Pino Suárez donde te conocí con una manzana? ¿O eres otro? Sí, yo creo que sí, fíjate como un mes. ¿Eres tú que te tomé una foto con una manzana? Dale, sí, yo me acordé. Se fue el celular, carnal. Se fue todo. Pero mira, ¿cuándo vamos a danzar juntos? Algún día, ¿no? En unos 700 años. Pero mientras hoy celebramos el año 13 Cali. Termina 13 Cali y empieza 1 Conejo, señores. Te veo, Rey. Y así es como fluye la energía de la danza, mi hermano. La gente se empieza a conectar y empieza a liberarse, a sentir, a salir del estado máquina. Vamos con el tercer grupo, cuarto grupo. Yo ya me perdí. Welcome to my country, my friend. I don't know if you speak Spanish, English, I don't know. Where are you from? Florida. Florida. Where is that? USA. Florida. Yeah, Florida. Florida, es latina. ¡Ah! Yeah, yeah. Pero recuerden que mis hermanos pusieron el sabor a la música, el sabor al deporte. Do you understand? Nothing. Okay, man. I appreciate you though. Ah, don't I worry. appreciate you. Ah, okay, don't worry. Yeah. I was talking about black skin. Black skin is the flavor in the music. Yeah, it is. The flavor Yeah, in the sport. that's true as well. Okay, but the system, the I don't know fucking about that. system. I don't know what all that. Pero- I don't know what the system, but There was a time where my friend was the first race. oh, got you. Hug with you. Thanks, bro. Cuarto grupo, el famoso Semanáhuac. La participación del Estado Chainbaum. Mira nada más que chulada. Y enfrente de catedral, señores. Eso tiene un mensaje subliminal. No le pide nada a una guerrera del Amazonas, no le pide nada. Pero todo es el anáhuac. Mi hermano parece todo un maya. ¿Sí o me equivoco? Otomí. Vaya. Maya. Y lo reconocí por ese perfil maya.
Vamos como el cuarto grupo. Y ahí está mi carnal de la casa de Acacilosochitl. La nación del agua. Vamos a seguir. Más familia de Acacilosochitl. Qué bueno que veniste, mamá. Creo que son 4 o 5 grupos el día de hoy. Y la participación del Estado en su evento privado y público, a los cuales pocos tuvieron acceso. El Estado está creado. Las fuerzas militares están creadas para proteger al Estado, más no al individuo. Al más puro estilo antorchista, la señorita Sheinbaum hizo su performance, pero yo quisiera saber si la señorita Sheinbaum sabe el canal del día de hoy, si nos los puede compartir, por favor, señorita Sheinbaum. Y al parecer son todos los grupos de esta vez. Vamos a la parte preferida, al Ulama, señores. También están divididos los del Ulama. También hay independientes, hay Ajupeme, hay FEMUC. Pero bueno. No importa si es perro, extraterrestre o planta. Es el oso de su dueño, señores. Pero venimos en son de paz. Y esto es a lo que venimos, señores. A que fluya la energía de... Tiene que estar dentro de la talla, señores. Nos vemos en Casa de las Flores, señores. Xochicali, señores. Mi hermanito representante de Ulama, UNAM, ya lo conocen. Mi hermanito, ¿habías visto alguna vez este juego? Have you ever seen a game like this? No. Never. Never in all your life, in a book, in a documentary, no. Nah. Where are you from, my friend? France. France, ah, ok, monsieur. Il s'appelle le Ulama, le jeu ancestral, le jeu de Dieu. Parce que la vie, c'est un jeu. Le jeu de la vie et la mort.
Bien dit, monsieur. Si vous voulez, je peux te montrer un peu. Mi carnal estaba robando cámara la semana pasada. El sagrado divino femenino. Para que no digan que es un deporte solamente para los hombres. Es más, hasta está más grande que yo. 700 años y seguimos vivos, Roma. Ya salió su playera, Está inmortalizado mi carnal. Ya pronto estará a la venta la playera. Pero es de colección porque no hay una más de ese año. Vamos a seguir grabando. Mi hermano Ocho Venado acuñó esa frase bonita, que si la vida nos da unos rebotes más. ¿Ya estás listo para darle? Vamos a darle, Messi. Te estoy esperando, mi hermano. Hasta nos vemos. Él traía la panty de Azcapotzalco y también se llevaron el tercer torneo de Huihuitonti y viene el siguiente torneo en su casa en Xochicali, pero los invitamos. A huevo. Veo que ustedes no son danzantes, pero son mexicanas. Sí. ¿Cómo se le están pasando? Bien, gracias. ¿Qué creen que se celebra hoy? La verdad no. Ok, no tengo idea. perfecto. Hoy se celebran los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Pero spoiler, hoy no es un día 25 de julio, hoy es un día 11 hierba, porque acuérdense que llevamos nuestra propia cuenta. Nuestra cuenta está basada en el sol, mientras que la de Gregorio, el monje gregoriano, está basada en la luna. Esas son pequeñas diferencias entre una cuenta y otra cuenta, que cuando tú usas nuestra cuenta solar, vas a pensar en el sol, y cuando tú utilizas una cuenta lunar, vas a pensar en la luna. Por eso es que culturas como nosotros, los incas, los egipcios, eran solares. Dale, señores, entonces celebramos los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Dale. No sabíamos, gracias. Ya saben que hoy es 11 hierba, ¿no? Va. Ahí está el reloj, mira, por ahí hay un reloj solar, ya lo subieron. Okay. Pero luego se los explico también. Allá va, allá se lo están subiendo. Ya se lo están subiendo. Gracias. ¿Desde dónde nos visitan? Tienen cara de lejos. Italia. Je ne sais parle pas italien. C'est français, c'est. Ah, mais tu me comprends pas, tu me comprends. Bien sûr. Parce que c'est langue latin, ¿no? Du latin, ¿no? Sí, oui. ¿De dónde vienes tú, mi hermano? Colombia. Mira, yo no sé cómo funciona la vida. ¿Qué tiene que ver Colombia con Italia? No lo sé. Pero así funciona esto. Sí. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, muy interesante. Hermoso, todo hermoso. ¿Quieres darle al Lule? Ahí tengo una pelota. Sí, cómo no. Voy por el Lule y regreso. Ok. Porque no se puede ir hasta sus casas sin haber sentido la energía del Lule. Ok. Termino mi recorrido, traigo mi pelota y se las muestro, ¿va?
Perdón, Rey. ¿Cuándo estrenamos el torneo de Xochicali? Lo estrenamos la fecha de septiembre, mes de septiembre, el día 20-21 de este año. Los esperamos a todos, bandita. A huevo, señores. Por ahí, spoiler, hay una bandita de los Estados Unidos. Es correcto, una bandita de los Estados Unidos y viene a representar acá el ULE. ¿Y quién cree que los va a acompañar en ese camino? Aquí mi canalito, el Meshi. ¡Su servidor! El servidor va a estar acompañando a Estados Unidos. Hermanote. ¿De dónde vienes, mi hermano? Estados Unidos. Ah, so do you speak English? Sí, inglés. Ah, ok. Español y otras lenguas. A huevo, carnal. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Sí, ¿qué? 700 años de la fundación de México, de Tenochtitlan. Estados Unidos tiene como 200 años. Sí, solamente. Como 200, señores. Y se está peleando con China por el primer lugar. Mientras que China ya tiene como 5,000 años, 6,000 años. Y India también. India, Egipto. Muchas historias. Sí. Ahorita te voy a traer mi pelota y le vamos a dar. Este juego, ¿cómo se llama? Se llama Ulama. Ulama porque viene de hule, que es de donde sacan la secreción, la gotita del árbol, para hacer como bolitas de plastilina e irlas haciendo más grande. Trajeron pulque para los de la danza. Ahí hay una sombrilla de colores. ¿Qué es el pulque, mi hermano? Es el néctar de los dioses. Pero debes de saber que, mira, cuando llegó el europeo, él tenía una concepción sobre Dios, pero nosotros en lugar de llamarle Dios, le llamamos energía. Entonces vendría siendo la bebida de las energías. Allá está. Vamos, Oiga Rey. la voz. Va. Sombrilla de colores que está allá atrás de la Coyotope. Barre. Para la gente. ¿Usted cree que se... Sorry. ¿De dónde vienes? Buenos Aires, Argentina. Este mi hermanito es el más humilde de todos, pues porque es argentino. ¡Ah! ¡Es un chiste! ¡Ríanse! ¿De dónde viene mi hermana? También es sencilla. Mira nada más. Esa es nueva. Es nueva porque viene mojada. Entonces, ahorita mi hermano la tiene que botar para que se compacte y se haga redonda. Y con el tiempo va a absorber el agua y se va a secar. Bueno, Caucho, látex, llanta, neumático. ¿Cómo se va a llamar? Todavía no lo sé, hermano. ¿Cuántos kilos son? 5 o 7. Este carnal tiene como 5,700 pesos en su bolsa. Porque está a 1.20 el gramo. Estos son como 6,000 varos. Y no son pesos argentinos ni colombianos. no lo diga, no lo... Fuerte no. ¡Ah! Mi hermano Rey, ¿me pasas esa pelota? Claro. ¿Y el Jaguar You? ¿Ya se fue el Jaguar? ¿Con qué? Sí, Rey, ahorita. ¿Ves que se llevó? Tiene todo ese carnal. Ah, sí. No. ¿Qué comparas? ¿Qué comparas? No. Sin palabras. Y le van a dar. ¿Cuánto dices que pesa? 5,700. ¿Tu nombre? Hugo. O sea, 5,700 va a quedar como en 5 kilos. Mira su cara de espectacular de mi carnala. ¿Y la carnala allá? Vamos a seguir grabando, señores.
La ingobernable. Sí, son como 5 grupos el día de hoy. Hoy se vio más dividido el asunto. Gracias, Chimbao. Su jefa de mis carnales. No necesitamos al Estado, no necesitamos al legislativo, no necesitamos al judicial. Antes se autogobernaban los pueblos. Se autogobernaban con un consejo de sabios. La de la falda de serpientes. Me recuerda a las Adelitas, sí señor. ¿De dónde vienes, mi hermano? De Morelos. Morelos, se llama el Huiztlampa porque es el lugar del sur. Huiztlampa, lugar de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli significa la fuerza de voluntad. Órale. Cuando ya no tienes fuerza y sacar ese guerrero. Órale. ¿Cómo te le estás pasando? Increíble, increíble. 700 años, carnal. A huevo. De superarnos de la corona y de la iglesia. Pero hay compañeritos que todavía están atrapados ahí. Sí. Algún día retomaremos nuestras tradiciones sin el sincretismo, Que así sea, mi hermano. rezándoles a las deidades y a las energías que nuestros abuelos les rezaron antes de la opresión española, Sí. antes de la opresión religiosa. Sí. Órale, carnal. El sol, porque miren, el sol está intenso, así es que se están cubriendo, pero recuerden que el sol es alimento, es vitamina D, y el sol, si tú lo miras, empieza a descalcificar tu glándula pineal. Ahí se los dejo de tarea. Perdón, carnalita, pero te vi. Yo pienso que tú eres white Mexican. Mira, le estamos agarrando de coto ese término, ¿no? Ahora sí ya me pasó Es más mexicana que muchos morenos. el nopal y que la tuna. Fíjate. Mexicana. Conocí un carnal que luego les voy a enseñar que es español, pero es más mexica que yo. Luego se los muestro. La gente ávida por su cultura, queriéndose reconectar con su pasado, buscando las respuestas que no ha encontrado. ¿Lo están regalando, papo, o lo están vendiendo? Venta. ¿Venta cómo? No sé, ¿A cómo está el juradito, rey? ¿cómo te curamos? Pues 40, perdón, 60 el medio. 120 litros, señores. 100 el litro. ¿Y natural? ¿El de ajo? 40. 40. Ya saben cuál es el de ajo, niños, ¿no? 25 el medio. ¿Para qué se los explico? Ya saben dónde están.
¿Cómo te le estás pasando? Yo sé que estás chambeando. Sí. Pero, ¿qué celebramos hoy? Lo de la... Ni idea, mi amigo, ¿eh? Fundación de Tenochtitlan, no importa. Estamos recobrando nuestras raíces, nuestra lengua, nuestro juego, nuestras tradiciones, ¿no? Pero me imagino que tienes familia de tus antepasados, son de alguna región en especial, ¿no? De algún, no sé, yo por ejemplo soy de Chimalhuacán, yo soy del Estado de México, soy Acolhua. Mira, poblanos, carnal. Entonces se trata de que recobremos esto y que hagamos menos la distinción. Yo sé que mi hermano pertenece al Estado, pero al final somos hermanos. Como los ciclistas. Y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, carnal, ¿no? Dejar ya de pelear. Eso sí, mi amigo. Pero nos va a costar unos eones más. Sí. Y todos por su foto de recuerdo. Los artesanos, artesana. Ya no vas, qué chulada. Miren qué chulada, no tenemos nada que envidiar a Occidente, carnales. Pero es tiempo de reconectarnos con nuestras raíces y con nuestro pasado. Paso a paso lo vamos a hacer. En otros 700 años tal vez. El arte plumario trae un tecpat, si lo alcanzan a ver. El año pasado fue tecpat, el Tlaloc de allá con sus colores azules, Miquistli. De caucho, mi hermana. Cuidado. Están jugando allá atrás, frente del palacio, para que te vayas a ver. Miren nomás, chulada. Una de las culturas que se ríe de la muerte, porque la muerte no existe. Se llama trascender, pero cada quien su paso. Yo no sé por qué la banda no danza. Son libres para bailar, pero como que sienten un poquito de pena. A ver si al ratito se mueven un poquito más. ¿Qué les parece tantos colores de México? ¿Qué está pasando hoy? Today we celebrate 700 years of Tenochtitlan. Do you remember Tenochtitlan? First, Hernán Cortés the Conqueror. Hubo una historia, había de un cuento. Do you speak Spanish? ¿De dónde vienes? Hoy todo el mundo viene, acabo de conocer un hermano que viene de Estocolmo, pero es pegadito de allí. Ellas son de los países del Valhalla, de la tierra de los vikingos. También tienen su cosmovisión, también eran culturas guerreras, ¿o me equivoco?
Estamos celebrando 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Después de esos 700 años, 300 si no me equivoco, en 1500 llegó Hernán Cortés con la corona, con mano del Estado, venían de cómplices. Se le llama el colonialismo, que mucha gente culpamos a Europa del colonialismo, ¿no? Por eso es que son una primera potencia, pero esa es otra historia. Y aquí estamos celebrándolo, lo estamos celebrando con colores, lo estamos celebrando con cantos, con juego de pelota. Have you ever seen this game? Yeah. Okay. Fui a Mérida. Bueno, todos van a Xcaret, todos van a Cancún a conocer el juego de pelota. Enfrente del Palacio están jugando. Por si quieres ir, por si quieres jugar. Nomás para que la agarraste. Ok, no te preocupes. ¿Quieres mandar saludos a Noruega? ¿Quieres mandar saludos a quien tú quieras, a todo el mundo? Ok, está bien. Hablas muy bien español. Tu español no es muy very good, como dice Sonia, pero algún día nos uniremos sin color de raza, sin lengua y sin banderas y sin fronteras. Algún día, en el Valhalla tal vez. Gracias. Esto me recuerda a los grandes tianquistencos que se hacían. Ahí están enfrente del Palacio Municipal jugando. Para que eches un ojito. ¡Le pegues!
Dice que es un país soberano, pero seguimos importando vehículos chinos. ¿Dónde quedó la soberanía, Sheinbaum? Tenemos que ser soberanos en la producción de maíz, en la producción de energía, con nuestro propio sistema de pagos internacionales. Pero estamos desarrollando esos sectores que muchas veces, gracias a los tratados de Bucareli, no pudimos haberlo hecho antes. ¿Cómo andas? Busque gordo. Güey, ando acá. Mi hermano, loco. Mira, nos fuimos a hacer una toma a Coyoacac. Nos la pasamos de lujo. Y toda la evidencia se fue en el celular pasado. Así que le vamos a pedir. Le vamos a pedir a mi carnal. Nos atendió como rey. Esas son las ventajas de ser un jugador de pelota. Pero tienes que abrir tus alas, bebé, porque no puedes estar ahí. Tienes que abrirte camino. Y tienes que volar, rey. Oye, mi hermano, que estuviste ahí con Lorenita. Una experiencia, otro pedo, ¿no? Buenísimo. Qué bueno, mi hermano. También la bandota. A huevo. Saludos a Lorena Ramírez. Ahí está, carnal, sin patrocinios, pero saludos. ¡Ah! ¿Ya te fumaste, güey? Ya, gordo. Oye, ahí tengo más. Déjame terminar de chambear y ya. Yo nunca he entendido por qué los extranjeros se enamoran más que el que vive aquí en esta tierra. ¿De dónde vienen, mi hermano? Bélgica. Il parle français aussi. Oui, Donc, avec mes filles. tes filles. Et elles sont cumpleaños hoy. Aujourd'hui, c'est anniversaire. Se llama Alba. Se llama Alba. Es su cumpleaños hoy. Alba, vous savez, né, tú naciste en un día 11 hierba. Hoy, Elle parle français, non espagnol. Elle. aujourd'hui c'est un jour, mais Très important. je ne rappelle pas comment on dit hierba, pasto, Important, green. comment dire, sacré. Aujourd'hui c'est un jour, 11, après 10, 11. Oh, excuse-moi, mais je ne suis... C'est francophone. Aujourd'hui c'est 11. De acuerdo al calendario. El calendario, sí. Bueno, no es calendario, porque calendario Es la astronomía. viene de calendas de luna. Ah, sí. Y nuestra cuenta viene basada en el sol. Del sol. Y entonces ella nació hoy. Hoy, sí. Y recuerden que hoy es un día en nuestra cuenta solar. Es un día 11 hierba. 11 días. Por lo tanto, en nuestra cosmovisión se podría llamar 11 hierba, que es Mactlacli Iguan C. Malinali. Tradition, hein, Il ne comprend pas, oui, mais je dois m'exprimer parce que Non, c'est super. j'ai besoin du soleil Du soleil, oui. pour expliquer ça, non? Parce qu'ils sont 20 ans. 20, ok. 20 ans, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20. 20. Et c'est le 21e. Sont 20 jours au calendrier. Calendrier grégorien. Ils sont 30, 31. 31. Et vous, c'est 20. Nous sommes la cuenta Sí. española son 30 días al mes. Sí.
y nosotros utilizamos 20 días al mes. Ok. Entonces, para nosotros, aujourd'hui ce n'est pas 2025, es 13 Cali, 13 casa, que es 3, ¿no? 13. 13, 1300. 13 maisons. 13 maisons, ok. 13 maisons, que quiere decir 2025. Es toda una leyenda. Gracias. No te preocupes. Ah, perdón. Ya me... Ya me llevas al Mictlán porque ya estoy preparado. Vámonos. Ya tengo listas mis maletas. Tú me dices. Pero el Mictlán es para allá, mira, porque para allá es el norte. Yo me voy a esperar hasta que se seque y pese 4 kilos para jugar con ella. No creo que baje de 5, pues. Dice, por eso la pedí así. Paro, no re. Pero ahorita nos lo fumamos. ¿Sí? Ahorita vengo. No digas eso en televisión. Siempre ha sido un canal en pro de la libertad. 420. Siempre, 4. Código 6 activado. La de la falda de serpiente, su cara de serpiente. Eso nos hace pensar que tal vez nuestros padres vengan del espacio, de las mismísimas estrellas. Oye, hijo. Verga. Pero es que se le rompió la patita re. Llame, ¿cómo? En el barrio. Llame con los carnales. Un martillo. Vete en chinga. Fo. Creo que hoy es el día donde más grupos ha habido, donde se ve más la división. Pero vamos a seguirlo trabajando. Les decía que era un año 3 Cali. Ahí está el glifo de casa.
Y si cuentan, van a estar sus 13 numerales. Terminando 13 Cali, termina la cuenta. Y voy a comenzar con 1 conejo. Y termina con 13 conejos. Formando un Shumopili de 52 años. Ay, perdón. Después de 700 años seguimos retomando nuestras creencias. Sin duda mi hermano va a ser un gran danzante. Michigan. Pero hablas bien el español. Where did you learn Spanish? Él viene desde la ciudad de los motores. Welcome, bienvenido mi hermano. Bienvenido. Ahí enfrente del palacio están, ahí están ahorita jugando. Y ahorita si encuentro, le damos, ¿dónde está tu huesito? No, el mero hueso. Este y acá. Ahí, ahorita jugamos. Y así encontramos gente de todo mundo que se unen por este día. Estos carnalitos no utilizan tanta pluma. Esta es la parte que a mí más me agrada. Rey hermoso, pura celebrité. Están enfrente del Palacio Nacional. Hermanito. Ometeo. ¿Qué significa Ometeo? Explícale a la banda. Ometeo es la dualidad creadora del origen, la unión de lo femenino con nuestra propia energía femenina, masculina, para que estemos en armonía con la energía de la Padre, Madre Tierra. Ome quiere decir dos. Teot. Energía, tetl, piedra, orin, movimiento. Eso quiere decir que Dios no es hombre. Es energía. Quiere decir que es padre y madre a la vez. Sí, mi hermano, ¿ustedes por qué no usan tanta pintura ni tantas plumas? Pues es parte de yo creo que es por parte del sincretismo que algo hoy en la actualidad. Algunos de los muchos danzantes de aquí también son danzantes mexicanos. Mi hermano, ¿qué es concherismo? El concherismo es el sincretismo que tengo entendido que es el sincretismo que preservaron la tradición con los instrumentos actuales porque antes en el pasado. Tonantzin Tlali-Cuaticue o Virgen de Guadalupe. La Tonantzin Tlali. Bueno, lo vamos, miren, ya es que yo no se los quiero explicar porque yo no vengo a evangelizar. Claro. No vengo a decirles lo que tienen que hacer porque esa es su chamba personal. Así es. Pero quiero que lleguen a un punto. Haya una convergencia. Entonces por eso les estoy haciendo
esas preguntas a mis hermanos para que ellos las respondan y lleguen ustedes solitos al punto que yo quiero llegar. ¿A cuál quiere llegar? Lo vamos a hacer en esta transmisión en vivo. Ya sabemos entonces que Dios es padre y madre a la vez, que no es hombre nada más, es el sagrado femenino y el sagrado masculino. Ese es el Ometeo, la Tlachinoli. Y la gente disfrutando en familia, así debe de ser. Puros guardianes. Creo que ya es tiempo de irme al Mictlán. Hermano. ¿Ya vienes por mí al Mictlán o todavía no? ¿Todavía? Ya van tarde. ¡Ah! ¿Cómo le bien? Sesión de fotos por aquí, sesión de fotos por allá. El recuerdo. ¿Qué estamos celebrando hoy? 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Hay que reconectarnos con nuestro pasado, con nuestras raíces. Mi hermano parece un guerrero hawaiano, pero ahorita que nos explique. ¿Verdad que sí? Le supimos. Mauri. Claro, que tenga su bola. Ya ves, la pasa. Ya que la tenga ahí. No, pues es mi pelota. Bueno, tómate explota con él. Ah, eso es otro rollo. Dicen que el caballo y todo eso. Dame su caballo. Si quieres, dame tu. No, así con esa. Para que los dos lo toquen. Ok. Mira, Rey. Sí. Do you speak Spanish? Beautiful. Where are you from? Polynesia. Polinesia. Él es de Mu. Sí. Pero, Es de Mu. pero Mu es mucho más añejo que la historia que nos contaron, que la historia oficial. Sí. De Mu salieron las primeras razas y era otra manera de vivir. My friend, it's an honor to stay together after aeons. Thanks, brother, for staying here. I remember from Lemuria, from Mu, something Prophecy. you want to talk to other, my brother. Yes. Date lo que te quieras decir. The pueblo of Anahuac. From the Polynesian nation, the union, we send you free seed of this island, Anahuac people. Anahuac, From the Lemuria, we come to Yaina, Mother Earth. Thank you. Thank you for sending me here. I will go home and send my blessing gracias Padre Madre. to your people. Él estaba hablando de la Náhuac, porque es así como se llama, y te la quisieron vender con el nombre de América, pero se llama Náhuac. En la protección del propio pueblo, la protección, la recognición, el return the third, return the land. Él está aquí para que la Polinesia ayude a México a regresar sus tierras a su gente propia. The land. Él trae su espejo humeante, su Tezcatlipoca,
How did you name that? Somebody of Anahuac gave me this. In this country, we call Tezcatlipoca. Coca. In this country. Pero in Polynesia, I don't know how to say that. Arra. Arra. Pero Ra is a name of the sun. Yes, the godson. Because Egyptian, Incas, Aztecas, somos culturas solares. We come from the sun, from the stars. Y es una mentira. Del espacio, señores. Y regresaremos. Regresaremos a casa. Ya es tiempo. Hermano, ven. ¿Qué estamos celebrando? Tonantzin-Tlali-Coatlicue o Virgen de Guadalupe. Hermano, ¿qué es concherismo? Explícanos, queremos saberlo. ¿El concherismo qué es? Pues para mí es una de las grandes tradiciones que fueron uno de los que rescataron las grandes tradiciones muy grandes, para que no se nos olvidaran todo lo que es a nuestros grandes, a lo que amamos de verdad, lo que de verdad llevamos en el corazón. Después de la conquista se prohibió este tipo de actos y entonces nuestros hermanos concheros fueron los que preservaron el conocimiento haciendo uso del sincretismo, mezclando el panteón católico con el panteón mexica. Ese es el concherismo, pero ya es tiempo de soltar el sincretismo y de regresar, porque ahora somos libres. ¡Hombre, Teos! Sorry. Ella no está llena de dogmas, por eso ella puede ser, pero los adultos ya les gana la pena. Y esos son los dogmas de los cuales queremos liberarnos. ¡Rompe tus cadenas! ¡Plumas de faisán! ¡Haz que chulada! ¡Su jaguar! ¡Les dije que vinieran!